realidad no la segunda parte de la parashá, sino la haftará de la parashá número 11 de título Vayigash. La haftará la encontramos en el libro de Yehezkel en el capítulo 15. Todos busquen Yehezkel capítulo 15, perdón, capítulo 37 a partir del verso 15. Aleluya. Vamos al libro del profeta Yehezkel, capítulo 37, a partir del verso 15 en adelante. Ahí encontramos, ¿verdad?, la haftará de la parashá número 11 de título Vayigash. Vayigash, ¿verdad? De ahí proviene el apellido de Vargas. Quien se apellide Vargas viene de la descendencia de los judíos, en este caso de una tribu. Aleluya. Es importante que nosotros miremos nuestros apellidos. ¿Sabían ustedes, amados, amadas en Yahshua, que todos los apellidos que terminan con E y Z al final, E y Z al final, es una clave que nuestros ancestros ocuparon para poderse ocultar de aquellos que los querían exterminar cuando hubo persecuciones? No es nada más una simple coincidencia o algo por el estilo, no, sino fue una clave que ellos ocuparon para poder cubrirse de aquellos que los venían persiguiendo y por ende los querían exterminar. Recuerden que la problemática que hoy en día está pasando en el Medio Oriente allá con nuestros hermanos, casa de Judá, no es una riña que han traído de apenas, es un problema que ha venido y ha surgido desde tiempos antaños, desde que surge el pueblo hebreo de aquellos días hasta este día. El mismo pueblo de Israel ha sufrido muchas aflicciones, muchas persecuciones o más bien lo han querido eliminar de la tierra. Sin embargo, ¿verdad? Podemos nosotros mirar a través de la Torá que mientras exista el que creó a Israel, nunca dejará de existir el Am Israel. Así es de que, mis amados, esa es una clave, E y Z. ¿Por qué E y Z? Brevemente les voy a compartir esto. La letra E, que es en este caso la anterior a la final, que es la Z, la letra E es porque es la la letra inicial de la palabra Eretz. Eretz. ¿Me explico? Y por lo tanto la Z de, en este caso, la tierra de Israel. En este caso, por eso es E y Z. ¿Sí? Ahorita hablando acerca del apellido Vargas, ¿sí? En este caso recuerden que nuestro pueblo estuvo más bien en España. Y allá en España, ¿sí? Prácticamente fue, en este caso quiero decir esto antes que todo, que los apellidos en sí dentro de la Torá como tal no existen, sino surgieron a través del tiempo o a través de los tiempos, porque en sí, dentro de la Torá podemos nosotros encontrar solamente los nombres de, como tal, los nombres de varones guerreros, de varones valientes, y por ende nosotros posteriormente podemos escuchar, ¿verdad? Principalmente con nuestros amados hermanos Casa de Judá, cuando escuchamos y dicen Shemuel ben Shemuel, Samuel hijo de Samuel. Y si nosotros vamos a la Torá, podemos relacionarlo con lo original. Podemos mirar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se trata de que menciona la Torá a alguien, ¿sí? ¿Qué es lo que menciona la Torá? Por ejemplo, un texto que ahorita se me viene a la mente o nombre que encontramos en ese texto es de Josué. Dice Josué, hijo de quién? De Nun. No dice Josué López Mendoza, ¿verdad? Sino dice Josué,
hijo de Nun. Y así sucesivamente vamos a encontrar en la Torá solamente puros nombres. Los apellidos vinieron a surgir a través de los tiempos y por emergencias, puedo decirlo, ¿sí? Posteriormente ya hoy en día pues ya es algo muy esencial para poder discernir a las familias, para poder identificar a las familias. ¿Me explico? Entonces, este dato se los dejo para que cada uno de nosotros pues vaya, yo sé que posiblemente esto ya lo sabías, pero posiblemente ya se te había olvidado, ¿verdad? Pero es muy importante saber que nuestras raíces no son de México, no son de Estados Unidos, no son de otro país. Nuestras raíces son de Israel, de la tierra de Israel. Y vamos a mirar todo esto relacionado a la Haftará. ¿Por qué relacionado a la Haftará? Porque muchas de las veces, vuelvo a repetir, cuando alguien lee la Torá, quiere estudiar la Torá, puede darle una mala interpretación y entonces saca de contexto lo escrito y por ende quita del todo, la separación de las raíces de cada una de las personas. Por ejemplo, me ha tocado platicar o hablar con personas que ellos mismos, fíjense hasta dónde está la gravedad de la situación, ellos mismos aseguran decir, o sea, me he encontrado con personas cristianas que dicen, no, es que yo no soy judío, yo no soy judío, yo soy gentil. ¿Te das cuenta hasta dónde está la gravedad? Y cantan alabanzas para el Dios de Israel, ¿sí? O sea, ellos dicen que están con el pueblo de Israel, pero en su interior dicen, es que yo no soy judío. O sea, rechazan la ciudadanía de Israel en automático. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? Entonces, no es por ahí para poderlo malinterpretar, sino más bien estudiarlo, escudriñarlo y poder tomar ciertamente conforme es lo escrito. Aleluya. Antes de ir a la porción indicada del libro del profeta Yehezkel en el capítulo 37 a partir del verso 15, quiero, quiero mirar algo referente a los anfitriones que encontramos en la parashá número 11 de título Vayigash. Los anfitriones ahí, de los cuales salen a relucir mayormente, es Yosef y Judá. ¿Por qué Yosef y Judá? Recuerden que tanto Yosef como Moshe, como Josué y demás fueron prototipos de ¿quién? De Yahshua HaMashiach. Eso que te quede bien claro, mi amado, mi amada. Y dentro de la porción de la parashá número 11 de título Vayigash, Yosef, nosotros podemos mirar que es visto y está claro decirlo como un hombre justo, como un hombre justo. Y ciertamente por la forma en que actuó, él actuó conforme a justicia. Hay 4 o 5 puntos muy importantes que quiero hablar con relación a Joseph. Por ejemplo, cuando Joseph era joven, ¿qué es lo que hacía? Él reportaba la conducta de sus hermanos y también reportaba el estado del ganado del cual pues el propietario era nuestro patriarca Jacob, ¿sí? Y ciertamente como punto número 2 podemos mirar que cuando Joseph fue llevado a Potifar, ciertamente él se ganó esa confianza de Potifar. No solamente fue un buen instrumento o una buena persona en la familia de Potifar, sino ciertamente podemos mirar que en resumen, a raíz de la cercanía de un hombre justo hacia Potifar, le vinieron buenas cosas a la familia de él. Eso es algo muy importante. Por eso han escuchado el dicho que dice,
Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Muchas de las veces nosotros tomamos en poco la cercanía de los amigos, pero los amigos, entre comillas, que se dicen ser amigos, influyen mucho en la persona de cada uno de los que actúan. ¿Sí? Muchas de las veces tú te das cuenta, tu hijo es buena persona porque su relación con los demás también le transmiten eso y él por ende transmite lo mismo. ¿Sí? Muchas de las veces te das cuenta tu hijo, tu hija en la escuela viene, si es que no se junta con personas que hablen bien, que vistan bien, que, bueno, muchas cosas correctamente, influyen y si él o ella es débil, pues pueden influir en su vida y tristemente cambia la forma de ser tanto del hijo o de la hija. Por ello es muy importante mirar todo esto. Joseph, desde muy, más bien no puedo decir desde muy joven, Joseph desde niño. Y aquí podemos proyectar algo muy importante, como Joseph a la edad de 17 años, ¿recuerdan? A la edad de 17 años él fue llevado o vendido más bien, ¿sí? Y a partir de esa edad, voltea a ver a tus hijos. ¿Quién de tus hijos tiene 17 años? Y que mires la conducta que tenía Joseph. Ahora mira si tiene la misma conducta tu hijo o tu hija. Y te darás cuenta el cambio total. El cambio total. ¿Te das cuenta? Yo espero que tu hijo de 17 o tu hija de 17 lleve buenos portes, buena educación, tenga respeto, tenga educación, tenga muchas otras cosas, ¿verdad? Sobre las cuales nos enfocamos al personaje principal y al anfitrión principal, quien es Joseph, ¿sí? En este caso, vuelvo a repetir, cuando fue llevado a Potifar, Joseph, ¿sí? Se involucró pues en la familia de Potifar y por ende le vinieron muchas cosas buenas. Ahora, en el punto número 3, quiero compartirles esto. ¿Recuerdan cuando él fue llevado a la cárcel? Cuando Joseph fue puesto en la cárcel. ¿Qué pasó ahí en la cárcel? Dentro de la prisión, nosotros podemos mirar claramente que tanto en la prisión como los prisioneros que estaban ahí, ciertamente vivieron una vida diferente. ¿Diferente en qué sentido? Por el hecho de que Joseph estaba ahí, las cosas dentro de prisión eran buenas, eran buenas. Aún estando en un lugar, pues que no es, vamos, bonito para vivir, ¿sí? Porque quién desea vivir en una cárcel? Nadie, ¿verdad? Pero dentro de esa prisión, al estar Joseph ahí, para los presos era una, era una vida buena. No sintieron el tiempo. Por ejemplo, si tú miras un poquito y echas un vistazo a la Torá, qué, qué bonito habló el copero de Joseph, ¿no es así? Qué bonito habló el copero de Joseph. Y por lo tanto, recuerden que como la Torá solamente es un resumen, no está todo lo que aconteció dentro de prisión, sino imagínense qué hermosura se hablaran de Joseph, sino solamente es un resumen y por ende solamente sale a relucir el comentario del copero y del panadero. Ahora, como punto número 4, ¿sí? Cuando, recuerdan ustedes cuando sus hermanos llegan a Egipto a comprar alimento, recuerdan ustedes cómo él, Joseph, en vez de culparlos, ¿qué hizo? En vez de culparlos, él los bendijo, él los perdonó, él les dio la bendición del Eterno. Y esos puntos son tan importantes, ¿por qué?
porque con todo lo que estoy mencionando, hacen de este varón, Joseph, un varón justo, y no solo eso, sino también recto y perfecto en su generación, como lo fue Noah. Aleluya, aleluya. Por último, ¿qué hizo Joseph con su familia? ¿Acaso no narra la bendita Torá que llamó a su padre, a sus hermanos y a todas las familias, las protegió todo el tiempo de su vida? Tanto que nos maravillamos con la narración que narra la bendita Torá de la vida, tanto de Yosef como de nuestro patriarca Jacob. ¿Hasta cuándo Joseph mantuvo con bien, con comida, con bebida, con vestido, con calzado a su propio padre? ¿Recuerdas que fueron los mismos años que Jacob mantuvo a Joseph? Esos mismos años se los devolvió a su padre. ¿Cuántos años fueron? 17 años. Aleluya. Ahora, eso es con referencia a Joseph. Quiero compartir también con referencia a Judá. Judá, nosotros por otro lado podemos mirar que se muestra en la bendita Torá, principalmente en la parashá número 11 de título Vayigas, como un intercesor, pues ya no un intercesor normal, sino ya puedo decir que un intercesor increíble. ¿Por qué increíble? Increíble. Porque en este caso, ¿verdad? Se pone casi como en sacrificio por la vida de su propio hermano. ¿Y a qué hermano me estoy refiriendo? A Benjamín. ¿Sí? Nosotros podemos mirar dos puntos muy importantes, incluso dos citas bíblicas, donde Judá se pone como fiador por la vida de Benjamín. Vamos a Bereshit al capítulo 43, del verso 8 al verso 10. Todos búsquenlo, por favor. Génesis o Bereshit, capítulo 43, y vamos a leer el verso 8, el verso 9 y el verso 10. Aleluya. Dice Bereshit capítulo 43, verso 8, verso 9 y verso 10. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice Bereshit capítulo 43, verso 8, verso 9 y verso 10? Todos léanlo, por favor, allá y acá. ¿Cómo dice? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo llevo, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no te lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Amén. Amén. Ahora busquemos ahí mismo, solo que en el capítulo 44, en el verso 33 y en el verso 34. Capítulo 44, adelantito, verso 33 y verso 34. ¿Cómo dice también? Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá en mi padre. Amén. Miren lo que dicen estas dos preciosas citas, ¿sí? Podemos nosotros mirar a raíz de estas dos citas, amados Sahim, que Judá, por un lado, estaba muy arrepentido. Por un lado, quería hacer Tikkun Olam, o más bien, ya había hecho Tikkun Olam. Y por lo tanto, nosotros podemos mirar aquí, a través de estas dos porciones, cómo él se muestra como un intercesor, en este caso, como dije hace un momento, ¿verdad?
un intercesor increíble, porque Joseph, al estarlo, en este caso, escuchando cuando él se identifica con él pudo haber mirado en Judá que había hecho ticún, que había hecho un arrepentimiento genuino y que estaba dispuesto Judá a dar su propia vida por su hermano Benjamín. Pero, ¿qué es lo que lo acarreó a hacer todo esto a Judá? ¿Qué es lo que conllevó o qué pasaría en su vida para poder actuar de esa manera, ¿no? Judá? Hay algunos puntos que yo estuve analizando y mirando y que pudieron ser posiblemente los puntos principales para poder hacer Tikkun Olam en la vida de Judá. Por ejemplo, si ustedes pueden echar un vistazo, no ahorita, sino en la Shavua, al libro de Bereshit, al capítulo 38. En Bereshit capítulo 38 se van a encontrar ahí, recuerdan que Judá se unió con una mujer cananea. Y posteriormente esa mujer cananea, ¿cuántos hijos le dio? 3 hijos. 3 hijos. Y ahí, ¿qué es lo que pasó? Hubo una mezcla de emociones que no llevaron a buenas, en este caso, relaciones. Eso lo pueden ustedes mirar en Bereshit, en el capítulo 38. Otro punto muy importante que podemos mirar que pudo ser la causa para bien, para Judá, de poder hacer Tikkun, fue recordar que él insistió, o más bien, él fue el que promovió a sus hermanos, ¿verdad?, a vender a Joseph, antes que asesinarlo. Él fue el responsable que promovió a sus hermanos a que mejor de matarlo, fuera vendido. ¿Y eso dónde lo encuentras? Lo encuentras en el libro de Bereshit, en el capítulo 37. Le puedes echar un vistazo posteriormente. Otro de los puntos muy importantes que posiblemente fueron la base principal para poder hacer un genuino arrepentimiento y por ende un tikkun olam fue el sufrimiento que sufrió, ¿verdad? Judá por la pérdida de su esposa y de sus 2 hijos. Judá no imaginó que por ayudar a desaparecer, en este caso a Joseph, él terminaría perdiendo no solo a 2 hijos y a su esposa, sino hablemos de toda su familia. ¿Esto dónde lo encuentras? En Bereshit, en el capítulo 38 también. Aleluya. Otro punto muy importante que podemos nosotros mirar, que lo hizo recapacitar para poder hacer un tikkun olam y por ende un arrepentimiento genuino. Él conoció el dolor de esas tragedias. Él conoció el dolor de esas tragedias. Y por lo tanto, pues ciertamente entendió lo que estaba sufriendo su propio padre. En este caso, nuestro patriarca Jacob. Aleluya. Y así sucesivamente. Si tú empiezas a analizar la vida de nuestro antepasado Judá, te vas a dar cuenta que a través de estas vivencias desarrolló una ternura dentro de él, una ternura sincera, en este caso, se apiadó y él se dio cuenta que como estaba actuando, pues no era algo justo, sino por ende tenía que hacer un tikkun olam. Y se tenía, ahorita se me vino a la mente, amado Sahim, recordé unas palabras que un día mi padre me dijo. Dice, cuando tengas tus propios hijos, me vas a entender muchas cosas. Ahorita que estás joven, no entiendes muchas cosas porque no tienes hijos. Pero cuando tú tengas hijos, vas a entenderme y te darás cuenta
de muchas cosas. Y ahorita, precisamente que estoy compartiendo esto, se me vino a la mente eso. Y es verdad, es verdad. Judá, cuando se le ocurre la idea de vender a Joseph, ¿estaba casado? No, era un joven, no entendía muchas cosas. Pero posteriormente se casa con una mujer cananea, tiene a sus propios hijos y entonces empieza a entender la vida. Entonces empieza a analizar todo lo acontecido atrás y es por ello que has escuchado algo muy, muy serio, mis amados. Dice incluso la Torá, lo que sembrares, eso cosecharás. Lo que sembrares, eso cosecharás. Así es de que hoy es un muy buen momento para reflexionar, para que cada uno de nosotros entendamos que no es nada más actuar por actuar, que no es nada más vivir por vivir, sino que tenemos que tener principalmente en nuestra mente la instrucción de Yahweh, para que si yo quiero una vida diferente, las cosas diferentes en mi vida, desde ahorita pueda yo proyectar cosas buenas para que pueda yo cosechar cosas buenas. Aleluya. Judá hasta este momento se da cuenta y aquí surge una pregunta muy importante y a la vez fácil para cada uno de ustedes, amados Sahim. Todos, por favor, pónganme en un comentario la respuesta. A ver, yo sé que ustedes son muy sabios, estudiosos, se la pasan estudiando diariamente y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Acabo de mencionar que Judá se casó con una mujer cananea y que esa mujer cananea le dio 3 hijos, ¿verdad? Bueno, la Torá narra fuertemente con base en la Torá que 2 de ellos murieron. Y incluso marca la Torá y dice que Yahweh los mató. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué Yahweh mató a estos 2 varones? ¿Cuál fue su pecado para que mismo Yahweh decretara muerte para estos 2 varones, hijos de Judá? Pónganmelo en una respuesta. Yo sé que es muy fácil, pero no solamente me lo pongan así. Fue por esto, Roe. No, póngamelo con una cita de la Torá, porque está citado en la Torá por qué murieron estos 2 varones. Aleluya. Mientras traspolémonos a el libro de el profeta Yehezkel en el capítulo 37 a partir del verso 15 en adelante. Y voy a encimar otra pregunta antes de dar lectura a la Haftará de la parashá número 11 de título Vayigash. La pregunta es, ¿cómo formulo esta pregunta? Recuerdan que hubo varios exilios para el pueblo de Israel. Recuerdan que hubo varias persecuciones para el pueblo de Israel. Recuerdan que pasaron muchas tragedias con el pueblo de Israel. ¿En qué tiempo tú crees? ¿En qué tiempo tú crees que pasó y que fue llamado por el Eterno a Yehezkel para poder profetizar todo esto hacia el pueblo de Israel? ¿En qué época? ¿En qué época? ¿En qué época, mis amados? Porque es importante saber, porque muchas de las veces leemos los profetas, pero no sabemos ni en qué tiempo fue declarado estas palabras, ¿verdad? A ver, denme en su punto de vista. Denme en su punto de vista, amados Sahim. Aleluya. Mientras voy a leer el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir del verso 15. Amén. Dice a partir del verso 15,
Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá, para los hijos de Israel tus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí que yo tomo el palo de Joseph que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo tomo a los hijos de Israel que de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de shalom, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi Mishkan, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi Mishkan en medio de ellos para siempre. Devarim Yahweh. Aleluya. Bendito es Yahshua Hamashiach. Voy a leer algunos comentarios. Dice nuestra amada Jotlea, Bereshit capítulo 38, verso 10, porque vertían en tierra, Yahweh les quitó la vida. Es la respuesta de nuestra amada Jotlea. Nuestra amada Jotbardia dice, el pecado que cometieron los hijos de Judá fue que vertían en tierra. Sin embargo, Onán sabía que la cera no contaría como la de él, así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermano, él vertía el semen en la tierra para así no dar cera a su hermano. Y todo eso está en Bereshit capítulo 38, verso 9. Bereshit capítulo 38, verso 10 dice, lo que él hacía era maldito ante los ojos de Yahweh, así que él lo mató también. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Ahora dice nuestro amado Joseph, permítanme nuevamente los comentarios porque aquí ya se me bloquearon, no sé qué haya pasado. Ok. Bueno, entonces es correcta la respuesta, mis amados. ¿Por qué murieron los dos hijos de Judá? Porque vertían en tierra. Es un pecado de muerte, mis amados. Y ojo, amados Ajim, amadas Ajayot, matrimonios principalmente. No puedes vertir en tierra. ¿Cuál es el mandamiento que decretó el Eterno desde el principio cuando dijo, dejará por lo tanto a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos ya no serán dos, sino una sola carne?
Y a partir de ello, ¿cuál fue la orden y el mandamiento de parte de nuestro Elohim Yahweh? Fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Así es de que no es bueno, mis amados, vertir en tierra los matrimonios, porque hoy en día ante la sociedad, ante el mundo, pues se les hace fácil y dicen vamos a planificar. Hoy los nuevos matrimonios fuera de la Torá, ojo, fuera de la Torá, esa es la mentalidad que tienen, pero esa mentalidad va en contra de la Torá, va en contra de Yahweh. Se supone que tú te casas, varón, joven, señorita, te vas a casar para tener descendencia. Fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Entonces, ¿es pecado vertir en tierra? Tú lo estás mirando con tus propios ojos. Tú lo estás mirando con tus propios ojos. Nada de planificar, nada de que nos vamos a cuidar y hasta que disfrutemos la vida ya vamos a tener hijos. ¿Quién te garantiza que vas a vivir hasta el tiempo que tú tienes planeado? Si desobedeces las órdenes de Yahweh, lamentablemente, Él no te va a permitir muchas cosas porque le estás desobedeciendo, ¿me explico? Entonces, mucho cuidado y mucho ojo en ello, amado Sahim. Dice nuestra amada Jod Valeria, Yahweh quitó la vida a los hijos de Judá porque no quería Sera, vertía su semen en tierra. Es correcto. Entonces, por lo tanto, mis amados, mucho ojo para los nuevos matrimonios o para los matrimonios, ¿verdad? Eso no es lo correcto delante del Eterno. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a repetir ante la sociedad. Bueno, la sociedad tiene en mente decir, bueno, es que la vida está muy dura, muchos pretextos para no tener descendencia. Pero el pueblo de Israel, como leímos en el Salmo y en uno de los preciosos salmos también, dice, por ejemplo, el Salmo, si mal no estoy, es el Salmo 27. Al final, ¿qué dice el Salmo 27? Aguarda, espera a Yahweh. Nosotros no dependemos de lo material. Nosotros no dependemos si es que podemos tener una vida económica mejor. No, nosotros dependemos de Yahweh, porque Él nos dará todo lo necesario para todo. ¿Sí? Entonces, nada de vertir en tierra porque es pecado ante los ojos de Yahweh. Amén. Ahora, la pregunta que hice al final como segunda, ¿en qué época le tocó vivir al profeta Yehezkel o qué tiempo? Y para ese tiempo, por ende, el Eterno decide decirle al profeta Yehezkel que dijera y que anunciara lo que acabamos de leer en el libro de Yehezkel, capítulo 37, verso 15 en adelante. Bueno, pues adelante, pongan su comentario o su opinión. Roe, yo creo que fue en el tiempo de los macabeos, por ejemplo, ¿sí? Y en ese tiempo fue escrita esta profecía, ¿sí? O Roe, fue en el tiempo del segundo templo, ¿verdad? Y su opinión de ustedes. O simple y sencillamente, Roe, no tengo el dato como tal. Porque es importante, ¿para qué? Hoy les voy a compartir todo ello. Para mirar si esto se cumplió en aquellos días o únicamente tiene cumplimiento en estos días, en este tiempo en el cual nosotros nos tocó vivir, en este año presente en el cual continuamos viviendo en este Olam. Adelante, mis amados, adelante, pongan su comentario. Y si no, vuelvo a repetir, solo muestren ahí, ¿verdad? Que se les olvidó ese dato. Amén. Y podemos nosotros mirar aquí claramente, amados Sahim, dentro del capítulo
37 del libro del profeta Yehezkel, ¿verdad? Cómo el eterno Yahweh, a través de esta profecía, en una metáfora, ¿verdad?, pone hacia el profeta Yehezkel, ¿qué cosa? 2 palos. Y en uno de esos palos, ¿qué tenía que escribir? ¿Para quién? Primero dice la Torá, verso 16, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. ¿Para quién? Para Judá. Y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, para Yosef, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. 2 datos y 2 puntos muy importantes que debemos tener siempre en mente. El reino del sur y el reino del norte. ¿Quiénes quedaron en el sur? ¿Y quiénes quedaron en el norte? Pregunto, ¿quiénes quedaron en el sur y quiénes quedaron en el norte? Y también quiero preguntarles, porque todo esto es importante, amados Sahim. Muchas de las veces leemos lugares históricos dentro de la Tanaj y ni sabemos qué lugares fueron. O solamente pasamos por alto mencionarlos y ni siquiera sabemos qué lugar ocupan en Israel. Por ejemplo, primero respóndanme las preguntas que acabo de compartir para posteriormente darles más preguntas, porque si me estoy dando preguntas y preguntas, al ratito ya se les olvidó la primera, la segunda y ya no se sabe ni cuál es cuál. Bueno, ya nuestra amada Jotbardia dice aquí, fue en el tiempo del cautiverio de Babilonia. Esa es la opinión de ella. Nuestra amada Jotlea dice, yo pienso que probablemente fue en el tiempo del exilio a Babilonia en la destrucción del primer templo. Bueno, es la opinión de nuestra amada Jotlea. La opinión de nuestra amada Jot Valeria dice, a Yehezkel le tocó vivir en el tiempo del exilio babilónico. Bueno, ya van 2, las 3 opiniones coinciden porque se copiaron o se pusieron de acuerdo. Ahorita rápido se mandaron un WhatsApp y sabes que tú di que de Babilonia, yo digo y tú y aquí y allá, ¿no? ¿Verdad? Bueno, 3 opiniones llevamos que fue en el tiempo del exilio a Babilonia. ¿Y qué creen, amados Sahim? ¿Tienen o no tienen razón nuestras amadas Ajayot? Bueno, pues ciertamente de acuerdo a la historia de nuestro pueblo, recuerden que aquí nosotros lo que leemos en la Tanaj solamente es un ¿qué? Un resumen. Necesitamos ir a la Torah oral para mirar los acontecimientos, en qué tiempos pasaron. Y sí, ciertamente estos acontecimientos tuvieron tiempo en el tiempo de el exilio a Babilonia. ¿Y por qué creen que el Eterno permitió a los hijos de Israel ser cautivos a Babilonia? ¿Cuál creen que fue el punto en resumen de todo lo acontecido por el cual el Eterno permite que fueran llevados a Babilonia? ¿Sabes cuál es? Anótalo en letra mayúscula. En letra mayúscula. Porque revisando la Torah oral y mirando los argumentos históricos para que el Eterno haya permitido que fueran llevados cautivos a Babilonia, lo que refleja en letra mayúscula, ponlo, la rebeldía. La rebeldía. La rebeldía del pueblo de Israel conllevó a que el Eterno permitiera que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia. ¿Qué es lo que pasa en una familia cuando el hijo o la hija es rebelde? El Eterno, o más bien el Padre, poniendo en ejemplo a la familia, el Padre castiga, por decirlo de esa manera, al hijo o a la hija rebelde.
¿Tú crees que le va a estar consintiendo sus caprichitos? ¿Tú crees que le va a estar complaciendo con lo que él o ella quiere? ¿Verdad que no? Y cuando está pasando por una angustia, aunque es bueno el papá, pero él deja que sufra la persona. ¿Para qué? Para que aprenda a obedecer, a temer, a amar y a obedecer. Entonces aquí el Eterno permite que el pueblo de Israel sea llevado cautivo a Babilonia y la base principal fue la rebeldía. Fue la rebeldía. Quiero también que anoten este dato muy importante. Posiblemente tú ya lo tienes, pero te lo reafirmo. El profeta Yehezkel fue hijo de Buzi. Y Buzi era de la familia sacerdotal. Él era de la familia sacerdotal. Y todos estos hechos que estamos mirando, lo que escribe el profeta Yehezkel en el capítulo 13 acerca de los huesos secos, fue durante el tiempo del exilio a Babilonia. ¿Sí? Y en este caso el eterno Yahweh habla con el profeta Yehezkel en ese tiempo. ¿Sí? Y en este caso el profeta Yehezkel tuvo una visión. Tuvo una visión. Esa visión el Eterno le permite verla. Y claramente, ¿verdad? No solamente es la visión de los huesos secos, que están descritos precisamente también en el capítulo 37 a partir del verso 1, sino también la reunión de la casa de Judá con la casa de Israel en restauración. Ahora, hace un momento dije que esta profecía ya se cumplió o está por cumplirse en estos tiempos que ahora a nosotros nos tocó vivir. Bueno, quiero que sepas que esta profecía, mis amados, se cumplió también en tiempos pasados. Pero hay un dato muy importante que no se cumplió del todo como lo está diciendo el profeta, hablando de la casa de Judá con la casa de Israel. Solamente se cumplió con la casa de Judá. Porque la casa de Judá sí fue restaurada. Muchos de la casa de Judá, cuando regresan del exilio de Babilonia, empezaron a guardar todo exactamente como el Eterno lo ordenó en la bendita Torá. Y es por ello que hasta el día de hoy podemos nosotros mirar con admiración a la amada casa de Judá por haber permanecido fiel a pesar de muchas otras cosas que en su vida pasaron o que a través de los tiempos vinieron pasando. La casa de Judá fue la que permaneció guardando los mandamientos de Yahweh a toda costa, mis amados. Sin embargo, la amada casa de Israel tristemente fue la que se dispersó entre las naciones y hasta el día de hoy seguimos haciendo un llamamiento para que vengan a los pies de Yeshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Aleluya. Este es un dato muy importante, mis amados. Este es un dato muy importante. Ahora, dice nuestro amado Manuel Cruz, Ezequiel ha estado entre los primeros deportados en el 597 y toda su vida la pasó en Babilonia. Exactamente, es un dato muy importante también, ¿sí? Porque precisamente de lo que estoy compartiendo, a él le tocó vivir en ese tiempo, al profeta Yehezkel. Ahora dice nuestra amada Jotlea, reino del sur son las tribus de Judá, la tribu de Judá y Benjamín. Reino del norte, todas las 10 tribus faltantes. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuántas tribus tenemos al sur? 2. Judá y Benjamín. ¿Y al norte cuántas tenemos? El resto de las tribus. En este caso, 10 tribus. Ahora, ya que menciona esto nuestra amada Jot, que el reino del sur, ¿cuál es la capital del reino del sur?
¿Y cuál es la capital del reino del norte? Póngamelo en un comentario. Y esta pregunta, yo sé que se la saben, yo sé que son buenos, estudian Torah, estudian historia. Por ejemplo, ahorita nos comparte nuestro amado Manuel Cruz, de verdad, esto del profeta Yehezquiel, que toda su vida estuvo en Babilonia, ¿verdad? En el cautiverio. Y, o sea, hay muchas otras cosas que aprender y que, ¿verdad? Saber, porque son tan importantes. Muchas de las veces pensamos, este dato, ¿qué tiene que ver? No, tiene que ver mucho, tiene que ver mucho, porque yo te aseguro que más de uno no sabía que el profeta Yehezquiel, ¿sí? En este caso, toda su vida la pasó en el cautiverio de Babilonia. Y es importante, ¿por qué? Porque tenemos nosotros que mirar precisamente la vida de cada uno de aquellos varones guerreros que a pesar de las circunstancias triunfaron para poder cumplir con la voluntad de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la capital del reino del sur? Hablando en referencia a las dos tribus de Judá y Benjamín, bíblicamente hablando, y también cuál es la capital del reino del norte, en este caso donde se habla de las 10 tribus, ¿verdad? Hablando también bíblicamente. Aleluya, aleluya. Mientras comparten su respuesta, quiero indagar un poquito en lo que acabo de leer en el profeta Yehezquiel en el capítulo 37, pero solamente quiero adelantar un poquito en el capítulo 37, en el verso 19. Dice, diles, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo tomo el palo de Yosef que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Amén, amén, aleluya. Amados, amadas, vuelvo a repetir, esta profecía ya tuvo cumplimiento en su tiempo, pero algo maravilloso, que hoy en nuestro tiempo ciertamente se cumplirá, pero ya no se cumplirá solamente a medias, sino se cumplirá a perfección, porque entonces ahora sí a nuestros ojos estamos mirando el regreso de las 10 tribus perdidas. A nuestros ojos estamos contemplando y mirando que ahora sí las 10 tribus están volviendo a los pies de Yahshua HaMashiach, y no solo eso, sino que el remanente de la casa de Judá también juntamente está viniendo a los pies de Yahshua HaMashiach, porque se me estaba pasando algo muy importante, mis amados. También hay un significado del por qué Yahudá se acerca a Yosef. Hay un significado por qué Yahudá se acerca a Yosef. ¿Qué dije hace un momento? Que Yosef es prototipo ¿de quién? De Yahshua HaMashiach. Y Judá, al acercarse a él, tiene un significado hoy en día para nosotros. La casa de Judá, aunque muy pocos, pero ya está reconociendo que Yahshua HaMashiach es el Mashiach que murió por nosotros. Es el Mashiach el cual sus antepasados lo negaron. Es el Mashiach prometido por la Escritura. Y están creyendo en Él. Están confiando en Él. Están haciendo lo que hizo Yahudá, Tikkun Olam, arrepentimiento genuino, y están viniendo a los pies de Yahshua HaMashiach. Y en postreros días, mis amados, vamos nosotros a mirar con nuestros ojos cómo se cumplirá a perfección esta profecía. Y estaremos gozándonos de alegría mirando cómo nunca estuvimos equivocados, mis amados.
aleluya, aleluya. Bendito es Yahshua Hamashiach. Aleluya, aleluya. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 37, verso 21? ¿Qué es lo que dice, mis amados? Léanlo, por favor. Ezequiel capítulo 37, verso 21. Y les dirás, así he dicho Yahweh el Adón, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿Por qué declara estas palabras el profeta Yehezquiel? Dice, así ha dicho Yahweh el Adón. Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Cuándo será esto? Cuando se posesione el reinado de Yahshua Hamashiach y el orden que tendrá. No el desorden que ahorita estamos mirando, del cual les hablaba yo el Shabbat pasado. ¿Recuerdan que hace 8 días en Shabbat yo les decía claramente que ahorita hay un desorden? Que cada uno, incluso fuimos a la cita de Devarim, donde dice cada uno le sirve al Eterno como lo ha entendido. Pero en estos postreros días, en estos postreros tiempos, vendrá el reinado de Yahshua HaMashiach y su orden, porque Él es un Elohim de orden. Y ciertamente eso es lo que va a hacer en primer lugar. Eso es lo que va a hacer en primer lugar. ¿Sí? Cuando se posesione el reinado de Yahshua HaMashiach, traerá a todos sus cautivos, a todos los ojos de cada una de las ovejas perdidas de la casa de Israel, tanto a los judíos como a las 10 tribus perdidas que están en la dispersión, donde las traerá, dice el profeta Yehezquiel en el capítulo 21, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Eso es lo que primero hará Yahshua HaMashiach. Y si nosotros seguimos leyendo, mis amados, por ejemplo, en el verso 23 del mismo capítulo 37, léanlo por favor. El verso 22 y el verso 23. Es importante también el 22. Verso 22 y verso... ¿Cómo dice? Y los daré una nación en la tierra al norte de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los serán por pueblo, y yo haré. Existen personas, amados, en este Olam, que no puedo decir que simple y sencillamente son personas cualquiera. Yo puedo decir, existen hijos, pero que al estar esparcidos entre las naciones, mezclados entre las naciones, y a pesar de que no están identificados como Bené Israel, en su momento el Eterno los va a recoger. En su momento el Eterno los va a despertar. En su momento el Eterno los va a restaurar. Por ello, quiero que me entiendan que cuando he compartido y les he dicho, sigamos orando para que Yahweh haga su obra para regresar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque esta restauración no es a nuestro tiempo, sino es al tiempo de ¿quién? De Yahweh. Y por lo tanto, muchas personas en este mismo momento, ¿verdad? No se identifican como Bené Israel. Tristemente, ¿verdad? Pues ellos piensan que son gentiles, ellos piensan que no tienen nada que ver con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, que no tienen nada que ver con todo ello. Pero algo maravilloso, Yahweh nuestro Elohim los está empezando a despertar por el amor a su pueblo Israel, con todo lo que tiene que ver con su pueblo Israel. Por ejemplo,
Hay personas, y posiblemente ese fue tu caso, mi amado, posiblemente ese fue tu caso, mi amada. Hay personas que les llama la atención la música hebrea. Hay personas que les llama la atención la danza. Hay personas que le llaman la atención las tradiciones del pueblo de Israel, sus costumbres, sus prácticas, incluso su instrucción, su palabra. Porque yo no sé si te ha pasado, mi amado, pero cuando alguien te invita a algo de comer fuera de tu casa, obvio, lógico, y tú le dices, ¿qué preparaste? Perdón, es que el marrano yo no lo como. Y rápidamente la persona reacciona y te dice, ¿eres judío? ¿Eres hebreo? ¿O por qué no comes el marrano? ¿O es por tu religión? Rápidamente te identifican. ¿Por qué? Porque ciertamente recuerden lo que dijo el eterno Yahweh. Yo quiero un pueblo diferente al resto de las demás naciones. Un pueblo diferente. Y ciertamente, vuelvo a repetir, hoy en día hay muchas personas que les gusta la música hebrea, les gustan las danzas, les gusta las prácticas que tiene el pueblo de Israel, las costumbres, incluso esta Moed que acabamos de pasar, la fiesta de Hanukkah, les llama la atención. Algunos se identifican y dicen, es que desde pequeña yo soñé que yo ya celebraba esta fiesta. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados se movieron en todo esto. Y hay testimonios, no uno ni dos, sino hay miles de testimonios que podemos nosotros mirar y mencionar. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, hoy en día el eterno Yahweh está despertando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchas personas ahorita ya les está llamando la atención. ¿Tú recuerdas hace 20 años lo que estaba pasando cuando iniciaba esta restauración fuertemente? Yo me acuerdo que hace más de 20 años se escuchaba muy poquito, muy poquito. Se hablaban de un remanentito pequeñito que mencionaba ya el nombre, que guardaba el Shabbat correctamente, porque el sábado lo han guardado muchas religiones. De hecho, hasta el día de hoy lo siguen guardando muchas religiones, pero esas religiones no tienen nada que ver con el verdadero pueblo de Yahweh. Se encendían las luces de Shabbat, se preparaba el pan, se tomaba el vino, el kiddush, ¿te acuerdas? Y muchas otras cosas. De hecho, hace unos minutos en el trayecto, en el tiempo de la comida, compartíamos con mi esposa y de hecho estábamos escuchando una jalel que le preguntaba, le digo, ¿te acuerdas de esta jalel cuando la cantábamos, cuando recién iniciábamos en la restauración? Y empecé a recordar a todos los ajín de aquellos años, de aquel tiempo. Y le digo, era algo maravilloso, era algo precioso. O sea, el venir a los pies de Yahshua, el venir a la restauración, es algo totalmente diferente. Es una sensación diferente. Y por ende, como repito una vez más, no es la restauración al tiempo de nosotros, es al tiempo de Yahweh. Y al tiempo de Yahweh, cada alma va a venir a los pies de Él y va a sentir esa sensación tan especial y tan hermosa de haber conocido y de haber volvido a su primer amor. Y ese primer amor, ¿quién es? Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Aleluya. Dice aquí nuestra amada Jot, nuestra amada Jot Bardia dice, la capital del reino del sur era Jerusalén, la capital del reino del norte era Samaria. Les digo que son muy estudiosos, amados. Dice nuestra amada Jot Valeria, el reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá. Bueno, nuestra amada Jot Lea dice, la capital del reino del norte es Samaria, la capital del reino del sur es Jerusalén. Nuestro amado Manuel Cruz dice, la capital del reino del norte fue Siquem y posteriormente Samaria. Ambas ciudades
en el territorio de Efraín, capital del reino del sur, Judá. Por ende, Jerusalén, ¿verdad? Aleluya. Por ello les digo que las preguntas que yo hago son muy fáciles. ¿Cómo no contestarlas? Aleluya. Y felicidades para cada uno de ustedes, mis amados, porque entonces entiendo que sí estudian, que todos son estudiosos y eso es algo muy bueno. Recuerden que esto lo tenemos que memorizar siempre, todo el tiempo. Vamos a almacenar nuestro cerebro. Tiene que ser una USB, una memoria USB, no solo de 8, ni de 16, ni de 32, ni de 64, ni de 128, ni de 256, ni de 512. Tiene que ser un almacenamiento mayor todavía. ¿Cuál es el mayor, Joseph, de 512? ¿Un terabyte? Sí, Un terabyte no, o mayor que un terabyte. un terabyte son 1000 gigabytes. Son 1000 gigabytes. Ok, bueno, mayor que 1000 gigabytes. Aquí, ¿saben por qué digo esto? Porque viene el tiempo de la persecución. Es triste lo que menciono, pero es real, porque lo dice la Tanaj, porque lo marca la Torá. Principalmente si tú lees Mateo capítulo 24, ese tiempo todavía falta por venir. Y viene la persecución para los sadiquín, para aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan la bendita Torá. En este caso, ¿a quién me refiero? A la casa de Israel, ya restaurada. Contra ellos, contra nosotros viene la persecución. Nos van a quemar todo lo que es Torá. Van a quemar la Torá, van a quemar las Tanaj, van a hacer cosas terribles, mis amados. Pero es ahí cuando tú y yo vamos a tener que tener todo en este almacenamiento, para que al lugar donde Yahweh nos acobije, para que al lugar donde Yahweh nos lleve, ahí podamos estar nuevamente exaltando a Yahweh, adorando a nuestro Elohim y compartiendo la bendita Torah de nuestro Elohim. Ahí nos vamos a acordar de estos tiempos, mis amados. Ahí nos vamos a acordar cómo estudiábamos Torah y por qué algunos se van a lamentar en esos tiempos el no haberle echado muchas ganas y prepararse para los postreros tiempos. Si es de que, mis amados, mis amadas, pues hasta aquí voy a dejar la porción de la Haftará de la Parashá número 11 de título Vayigash. Espero, mis amados, que lo poquito que estudiamos nos haya quedado claro y nos haya quedado en nuestra mente, para así nosotros poder ayudar al resto de las ovejas perdidas de la casa de Israel, volverse de sus pecados y venir a los pies de Yeshua HaMashiach. Amén. Cierren su Tanaj, vamos a hacer tefilá y vamos a darle toda rabá a nuestro Elohim.